Saludos amantes del misterio y el terror. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube, donde hoy les traemos una historia que los helará hasta los huesos. Siempre he pensado que vivir en la ciudad es mucho más peligroso. Por lo general, es donde se acumula toda la delincuencia. A veces, al entrar en un callejón oscuro, puedes encontrarte fácilmente con problemas. Y también se siente sofocante en la metrópolis. Muchos edificios aburridos, un clima gris y sombrío durante 9 meses al año, personas amargadas que se apresuran a casa desde el trabajo. Fue precisamente por estas razones que un día decidí vender mi apartamento de 2 habitaciones y embarcarme en la búsqueda de una pequeña casa en las afueras. Se suponía que mudarme cambiaría mi vida para mejor. Algo nuevo. Todo salió mal. Encontré una opción adecuada muy rápidamente. Era una casa decente de 2 pisos a 20 minutos en coche de la ciudad. Estaba en medio del bosque, cerca de la carretera, y para ser honesto, lucía simplemente magnífica. Especialmente me impresionó el precio. Era muy bajo en comparación con otros anuncios en el mercado. Así que, sin dudarlo, llamé al número proporcionado en el anuncio. Un joven agente inmobiliario respondió. Rápidamente discutimos todos los detalles. Y ya para el próximo fin de semana, feliz, fui a ver mi futura vivienda. El viaje resultó ser aburrido. Aparte del sinuoso asfalto gris, no había nada más que altos pinos siempre verdes. Ni casas, ni estacionamientos, ni gasolineras. Solo los autos que se cruzaban en el camino aportaban variedad a este viaje rutinario. Para el momento en que llegué al destino, el cielo se cubrió de nubes y comenzó a llover fuertemente. La lluvia borró un poco el camino de entrada a la casa de campo, pero aún así logré ingresar al terreno. Buenos días, parece que el clima se ha desatado. Vamos rápido a la casa antes de que nos quedemos helados. El agente inmobiliario, aparentemente habiendo consultado el pronóstico del tiempo de antemano, me recibió amablemente en la calle con un paraguas. Después de eso, ambos entramos a la casa. Era como un verdadero paraíso para mí, eso seguro. Se podía ver que las personas que vivían aquí valoraban la limpieza y tenían un excelente gusto. Los muebles bien dispuestos y la calidad de la decoración embellecían el espacio interior de la casa, lo que indudablemente inclinaba la balanza a favor de la compra. Sin embargo, no todo fue perfecto. En la casa había 2 habitaciones completamente vacías, una habitación infantil y el dormitorio principal en el segundo piso. En ellos olía de manera extraña, algo rancio. Los papel tapiz estaban desgarrados, y en algunos lugares el parquet se había hinchado, como si alguien hubiera derramado agua y no la hubiera limpiado. En ese momento, no presté atención a todos esos detalles, ya que me guiaba por una simple sabiduría. Siempre se puede hacer reparaciones. Lo importante es que ahora tenía un lugar donde hacerlas. Quizás omita todos los detalles sobre la tramitación de documentos, cómo trasladé mis cosas o cómo, en solitario, taladré 2 pisos durante varios días, y pasaré a la parte más interesante de la historia. Creo que así será más acertado. Los días pasaron volando entre ocupaciones. Ni siquiera tuve tiempo de parpadear. Cómo pasé toda una semana en el nuevo lugar es desconocido, y quién sabe cómo habría terminado esta historia si un día laborable no hubiera regresado a casa antes de lo previsto. Al cruzar nuevamente el umbral de mi nueva vivienda, percibí un ligero olor que provenía de la cocina, como si algo estuviera friendo. Chatelno examinando todo y sin notar nada sospechoso, llegué a la conclusión de que simplemente olvidé abrir las ventanas y ventilar la casa después de cocinar el desayuno. Y justo en el momento en que estaba a punto de dirigirme al segundo piso para ducharme y quitarme el peso de este día agotador, un objeto extraño entró inesperadamente en mi campo de visión. O, para ser más preciso, una cámara de video gris estaba en el pequeño sofá de la cocina. La extrañeza radicaba en que literalmente ayer no la vi aquí. Además, el equipo no era mío. Pero entonces, ¿de quién era?
El agente inmobiliario dijo que los antiguos propietarios ya se habían llevado todas las cosas necesarias. Incluso si se olvidaron de algo, seguro que habrían vuelto en una semana. Había muchas preguntas, pero las respuestas estaban dentro de una pequeña caja electrónica, y realmente quería saber de dónde salió. Deslizando hacia mí una pequeña pantalla y manejando un poco los botones, abrí la galería del dispositivo, y lo que vi allí todavía no encaja en mi cabeza. Grabación 1, el 10 de junio de 2022. Una imagen brillante y luminosa. La cámara miraba a una familia feliz que, al parecer, había organizado un picnic en el patio trasero de su casa. El padre de la familia se movía alrededor de la parrilla, girando trozos de carne en brochetas, mientras una mujer rubia, sentada cerca en una manta a cuadros, le gritaba algo. Incluso desde lejos, se notaba que ella estaba muy a gusto consigo misma. Probablemente estos dos eran esposo y esposa. Fuera del cuadro, un niño correteaba de un lado a otro. Estaba girando algo sobre su cabeza, probablemente representando un avión volador. Las caras de las personas no se veían bien. No se escuchaba lo que decían, pero llegaba hasta mí. Y parecía que el sol brillaba intensamente, y en el fondo, el bosque se veía verde. Simplemente no me sentía bien con toda esa situación. La razón era la respiración pesada del operador. No me dejé llevar pensando, tal vez sea un amigo de la familia o algo así. ¿Quién sabe quién vivió aquí antes de mí? Pero cuando la cámara tembló y accidentalmente se coló un trozo de madera en la toma, como si el operador se escondiera entre los pinos, surgieron preguntas extrañas en mi cabeza. ¿Por qué? ¿Alguien se está escondiendo? ¿Es esto una broma, una especie de broma familiar? ¡Qué absurdo! Después de un tiempo, me di cuenta con certeza de que estas personas eran los antiguos propietarios de la cabaña que compré. En el momento en que el hombre tomó las brochetas con carne y se dirigió hacia la mujer, el operador se movió involuntariamente, haciendo que el techo de mi casa entrara en el encuadre. Lo reconocí por la ventana circular en el ático y la chimenea de ladrillo. Desafortunadamente, el video se cortó bruscamente en ese momento. Curiosidad. Grabación 2. Fue filmada el mismo día que la primera, pero según la imagen oscura, mucho más tarde. Desde los primeros segundos del video, apenas se podía distinguir un destello amarillo, y la cámara se tambaleaba de un lado a otro. Respirando pesadamente, el operador se acercó al porche trasero de la casa. Luego giró la manija y empujó suavemente la puerta. Esta se abrió con un chirrido, y ante mis ojos se reveló la oscuridad total. Sin embargo, no por mucho tiempo. Dando unos pasos hacia adelante, el desconocido activó el modo de visión nocturna, después de lo cual la imagen se volvió verdosa y vi mi cocina. En los siguientes minutos, el operador recorrió la planta baja y miró a su alrededor. No entendía qué estaba haciendo, pero como hipnotizado, continué observando las acciones inexplicables en la pequeña pantalla. Por alguna razón, todo esto se percibía como una película o un cortometraje con un presupuesto claramente limitado. Muy pronto, el operador, después de explorar toda la planta baja, se dirigió por la escalera hacia el segundo piso. Subía silenciosa y lentamente, como un animal salvaje. Arriba, alguien comenzó a examinar cada rincón nuevamente. Se paseó por el pasillo. Notó un cuadrado recorte en el techo, probablemente el ático. Luego se acercó a la puerta de la habitación infantil. Ya lo había notado cuando compré la casa, porque en esa habitación no habían quitado completamente el papel tapiz, y entre los dibujos borrosos se veían pelotas y autos. Girando la manija, el operador abrió la puerta silenciosamente y se deslizó dentro de la habitación. Realmente era el dormitorio de un niño. Juguetes dispersos estaban por todas partes en el suelo, las paredes estaban decoradas con dibujos, y en la cama, el mismo niño que apareció en el primer video estaba roncando. Tan pronto como el desconocido dio un par de pasos hacia el niño, de repente, bajo sus pies,
se escuchó el chirriar del suelo. A pesar del sonido bastante claro, el niño no se despertó, solo se giró un poco y murmuró algo para sí mismo. Después de este fiasco, el grabador retrocedió hacia la salida de la misma manera. Entró en la habitación de los padres del niño, que me servía como dormitorio. La acción se repitió. Se deslizó, grabó a las personas dormidas, caminó alrededor y salió. Pronto, al desconocido aparentemente se le cansó de deambular sin rumbo por la casa y se dirigió hacia la trampilla de madera que conducía al ático. Tirando del anillo colgante y sacando la escalera, el hombre, como si nada hubiera pasado, subió por ella y cerró la puerta. La grabación se interrumpió. No tengo ni idea de por qué, pero esta historia me intrigó seriamente. Tal vez porque estaba directamente relacionada con mi nueva casa, o tal vez por ese misterioso bicho raro de la cámara que se mete sin permiso. Sea como fuere, no lo dudé y pinché en el siguiente clip casi de inmediato. Tercera grabación, 11 de junio de 2022. Y de nuevo se oyó esa misma respiración pesada. Esta vez, el desconocido, a través de la ventana polvorienta del ático, filmaba cómo salía un gran automóvil familiar del garaje. Probablemente era el automóvil de los antiguos propietarios. Tan pronto como el automóvil desapareció tras la curva, el operador se acercó rápidamente a la trampilla, la abrió y bajó al segundo piso. Las habitaciones estaban inundadas de luz solar. Ahora la casa no parecía tan siniestra. Sin embargo, las acciones del grabador continuaron preocupándome. Después de una breve inspección de todas las habitaciones, el intruso casi corrió hacia la cocina, hacia el refrigerador, y lo abrió como si fuera el dueño de casa. Estaba lleno hasta arriba de alimentos. En los estantes yacían yogures y embutidos con diversas leches, pero el hombre, por alguna razón, se aferró a una gran olla de sopa. Con la mano libre, el operador sacó el plato deseado y lo puso en la mesa. Luego tomó un par de ingredientes más y comenzó a prepararse un almuerzo sencillo. Y aquí noté un detalle interesante. El desconocido solo tomaba productos abiertos o aquellos cuya desaparición sería difícil de notar, como la sopa, un paquete de salchichas abierto y así sucesivamente. Mientras este insensato disfrutaba de su comida, incluso comencé a preguntarme sobre mi propia nevera. ¿Había desaparecido algo de comida en la mía? Parece que no. Al menos, definitivamente lo habría notado. Después de terminar la comida y poner la cámara en la encimera, el operador comenzó a borrar todas las huellas. Abrió la ventana en la cocina, aparentemente para ventilar después de cocinar, lavó los platos y tiró toda la basura en el cubo afuera. Después de eso, no ocurrió nada particularmente interesante. Observé cómo el desconocido deambulaba por la casa, se acostaba en el sofá de la sala de estar y miraba televisión. Y solo por la noche, cuando las luces de un automóvil que se acercaba golpearon las ventanas, se levantó bruscamente y corrió de nuevo hacia el ático, y el video se cortó de inmediato. Una vez más, me devolvió a la pantalla principal. Yo, sin pensarlo, presioné el botón de reproducción del cuarto archivo, algo que pronto lamenté mucho. Cuarta grabación, 12 de junio de 2022. Desde los primeros segundos, me recibió una pantalla oscura, casi negra. A través de la niebla, solo se podían distinguir contornos vagos de objetos. Un viejo armario, algunas cajas, bolsas. Al parecer, los ocupantes secretos estaban en el mismo ático de siempre y se preparaban activamente para abandonarlo. Y eso fue exactamente lo que sucedió. El operador, como de costumbre, activó la visión nocturna y luego descendió cuidadosamente. Cuando sus pies golpearon sordamente el suelo, el hombre inmediatamente se dio cuenta, como era de esperar, de que todos en la casa ya estaban dormidos, claramente pasada la medianoche. Caminando silenciosamente sobre el parqué, el desconocido se dirigió a la cocina. Ya pensé que el chico simplemente tenía hambre de nuevo, pero no. Acercándose a la encimera, ese maldito loco abrió la gaveta y sacó un enorme cuchillo de cocina.
Luego se dirigió rápidamente de vuelta hacia arriba. ¿Quién demonios es él y qué quiere? Me daba miedo responder a estas preguntas, aunque yo mismo entendía perfectamente hacia dónde iba todo. En el momento en que el desconocido llegó a la habitación infantil y abrió la puerta sigilosamente, escuché su voz por primera vez. Acercándose más al niño dormido y sosteniendo el cuchillo en el aire, el maníaco empezó a tararear alguna melodía espeluznante para sí mismo. Estaba en estado de shock por lo que estaba sucediendo, y por lo tanto ni siquiera podía moverme. La pantalla verde capturó toda mi atención. Pronto sucedió algo verdaderamente espantoso. El maníaco se acercó al niño y comenzó a acariciarle la cabeza, acercando lentamente el cuchillo a su rostro. Los cantos siniestros sonaban cada vez más fuerte, como si el hombre intentara animarse a sí mismo. En un instante, el asesino tapó la boca del niño con la mano para que no hiciera ruido, y luego comenzó a apuñalar. Cada nuevo golpe iba acompañado de sonidos desagradables y chasqueantes. Al escucharlos, pude creer completamente en la autenticidad de lo que estaba sucediendo. En total, el operador infligió alrededor de 25 puñaladas, después de lo cual limpió tranquilamente el cuchillo ensangrentado con una manta y se dirigió a la salida de la habitación. De la misma manera, se acercó a la habitación de los padres. Sin embargo, esta vez su voz se volvió mucho más baja, probablemente porque temía despertar a sus víctimas antes de tiempo. Ya sea por casualidad o por intervención del destino, en cuanto el maníaco abrió la puerta, apareció en la abertura la alta silueta de un hombre. Era el padre de la familia, que aparentemente decidió ir al baño durante la noche y tropezó accidentalmente con el asesino de su hijo. Por unos segundos, reinó un silencio inquietante en el aire. Mirando somnoliento al desconocido, el dueño de la casa ya estaba abriendo la boca para decir algo, pero en ese momento, el psicópata con la cámara recordó de repente su argumento aislado y rápidamente lo cortó por la garganta al hombre. Aquel instantáneamente cayó de rodillas, aplastado, gimió, ahogándose en la oleada de sangre que brotaba. Mientras tanto, el operador ni siquiera parpadeó, y como si nada hubiera pasado, continuó filmando al moribundo en primer plano. Pronto, la mujer se despertó por el fuerte ruido. Tan pronto como vio al maníaco con el cuchillo y a su esposo moribundo, gritó horrorizada. Volando hacia la parte posterior de la cama, trató de alejarse lo más posible del intruso no deseado. A través de su grito, solo se podía distinguir la misma melodía espeluznante cantada por el demente armado. El desconocido se quedó en su lugar no más de un minuto, después de lo cual volvió a balancearse, y hasta el mango clavó la afilada hoja en el cuello del hombre. La dueña de casa no aguantó y se levantó de la cama de inmediato, tratando de salir corriendo de la habitación. Pero la pobre mujer no tuvo tiempo de dar 2 pasos, cuando el que grababa bloqueó rápidamente su camino y le propinó un fuerte golpe en la cara. Más tarde, la cámara tembló a través de la visión nocturna, y los movimientos bruscos del operador convirtieron la imagen en un revoltijo borroso. La precisión de lo que ocurría solo era evidente por el sonido, el ruido de la lucha y el grito desgarrador que muy pronto fue reemplazado por uno de agonía. La chica intentaba con todas sus fuerzas escapar, y la música de fondo solo enfatizaba el horror de lo que estaba sucediendo. Cuando las interferencias finalmente desaparecieron de la pantalla y la mano del maníaco se estabilizó, pude distinguir lo que quedaba de la dueña de casa. En lugar de un rostro, ahora había una masa sangrienta, y por todo su cuerpo desnudo se veían múltiples cortes. Pero incluso con heridas tan graves, la mujer todavía estaba viva. Lo entendí por las pequeñas burbujas que salían de su nariz, así como por los movimientos espasmódicos de sus brazos y piernas. Lo que vi me hizo sentir náuseas y mi corazón latía furiosamente. Parecía que estaba atrapado en una trampa. Pero ¿dónde estaba el cazador? El video se cortó en el momento en que el propietario de la cámara comenzó a limpiar el objetivo de las gotas de sangre.
Probablemente golpeó accidentalmente el botón lateral de grabación, ya que ver hasta el final esta horrorosa escena ya era cuestión de principio. Cambié inmediatamente al siguiente archivo, previamente armado con un cuchillo para cortar carne. Grabación número 5, 14 de junio de 2022. Y nuevamente frente a mis ojos apareció una imagen brillante, aproximadamente desde el mismo ángulo que en el primer archivo, solo un poco más lejos. Jadeando, el operador estaba parado detrás de un árbol y grababa la misma casa que ya estaba rodeada por la policía. Probablemente algún pariente decidió visitar a la familia y se convirtió en testigo involuntario de la brutal masacre. El video en sí no duró mucho, aproximadamente 2-3 minutos. Desconocido se quedó un momento en el bosque. Observó el trabajo de las fuerzas del orden, luego bajó la cámara y la grabación se interrumpió. Suspiré aliviado, porque ahora estaba seguro de que ya no había un asesino sediento de sangre en la casa, alguien que pudiera quitar la vida tan fácilmente. Pero lo que era aún más intrigante, en la galería aún quedaba otro archivo, esta vez el último. Y fue este el que me ayudó a responder, tal vez, la pregunta más importante: ¿de dónde demonios vino este maldito dispositivo a mi cocina? Grabación del 7 de agosto de 2022. Tan pronto como vi esta fecha, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Fue en este día cuando descubrí un hallazgo extraño en mi casa. Sí, no estás oyendo mal. Estaba viendo un video grabado hoy, y evidentemente por el mismo psicópata. El objetivo estaba dirigido al garaje junto a la casa de campo, desde donde salía un automóvil, mi automóvil. En ese momento, estaba apresurándome mucho para ir al trabajo, y toda mi atención estaba centrada solo en el teléfono y en la carretera. Probablemente por eso no noté cómo, literalmente a mis espaldas, un desconocido se abría paso primero al terreno y luego a la casa a través de las puertas cerrándose. Dentro de la casa, el hombre actuaba como el dueño. Caminaba por los pisos, abría armarios con mis pertenencias personales e incluso miraba dentro del refrigerador, lo cual, dicho sea de paso, no era sorprendente. Desde allí, tomó un par de alimentos y se preparó una pequeña merienda. Luego se sentó tranquilamente en el sofá y encendió el televisor. Ya sea por accidente o a propósito, el desconocido dejó su cámara en un pequeño sofá de la cocina junto a la sala de estar. Estaba colocada en un ángulo tal que sus dueños no eran visibles en el encuadre, solo se exhibía el desorden dejado por el canalla en la mesa y el fregadero. La filmación duró al menos 2 o 3 horas, después de lo cual el video se interrumpió inesperadamente. Parece que la memoria se agotó o se activó una restricción de tiempo para la grabación. No lo sé con certeza y no importa. Fue así porque ahora, finalmente, me di cuenta de que en la casa, en este mismo momento, además de mí, hay alguien más. Como prueba de mis reflexiones, desde algún lugar del segundo piso se escuchó el sonido de vidrio roto. Alguien, a pesar de la considerable altura, saltó al patio trasero y corrió a toda velocidad en dirección al bosque, porque entendió que lo habían descubierto. Y yo, sin demora, tomé el teléfono y llamé a las autoridades, sin dejar de sostener la cámara del psicópata en mis manos. A ese desgraciado nunca lo encontraron. La policía revisó toda el área circundante, incluso involucrando perros, pero lamentablemente el asesino se escapó y con él se fue mi tranquilidad. Tenía miedo de mi propia casa. Temía que este loco regresara y me acabara, al igual que a los dueños anteriores. Fue por eso que pronto me vi obligado a mudarme a un nuevo lugar, de regreso a la ciudad. ¿Y sabes qué? Me di cuenta de que, después de todo, aquí es mucho más seguro que en una casa solitaria en medio del bosque donde, además de ti, podría haber alguien más. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido escalofriante como este. Y recuerda, mantente alerta y nunca te aventures solo en lugares oscuros y desconocidos. Hasta la próxima.